Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Tú, el que seas que te eriges en juez, no tienes disculpa. Al dar sentencia contra el otro, te condenas tú mismo. Porque tú, el juez, te portas igual. Todos admitimos que Dios condena con derecho a los que obran mal, a los que obran de esa manera. Y tú, que juzgas a los que hacen eso mientras tú haces lo mismo. ¿Te figuras que vas a escapar de la sentencia de Dios? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia al no reconocer que esa bondad es para empujarte a la conversión? Con la dureza de tu corazón impenitente, te estás almacenando castigo para el día del castigo, cuando se revelará el justo juicio de Dios, pagando a cada uno según sus obras. A los que han perseverado en hacer el bien, porque buscaban contemplar su gloria y superar la muerte, les dará vida eterna. A los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, les dará un castigo implacable. Pena y angustia tocarán a todo malhechor, primero al judío, pero también al griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obra el bien, primero al judío, pero también al griego, porque Dios no tiene favoritismo. Palabra de Dios. Tú, Señor, pagas a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te acaben todos juntos. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: Hay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer vimos
que la invitación que le hicieron a Jesús a comer no era tanto a comer como a aclarar cosas, a arreglar cuentas, y Jesús las aclara muy bien. Primero hizo ver que la actitud de cuidar la apariencia, en tanto que se descuidaba la realidad, era una insensatez. Ahora Jesús se dirige a los fariseos y a los legistas. Así que en este momento nos enteramos de que en la reunión en la que Jesús había explicado todas aquellas cosas, no solo había fariseos, también había legistas. Los legistas son los expertos en la ley. Estos expertos en la ley eran los que habían dicho que Jesús tenía pacto con Belcebú. Los fariseos eran los que habían pedido una señal del cielo. Ahora ya tenemos el cuadro más completo. Jesús ahora quiere señalarles concretamente tanto a los fariseos como a los legistas dónde está la falla que ellos sostienen. Primero se refiere a los fariseos con 3 ayes. Después se refiere a los legistas con otros 3. 3 es una cifra que indica una totalidad homogénea. Cuando habla de ay, es un lamento, y por lo tanto detrás de ese lamento hay una desgracia. Vamos a fijarnos hoy en los 3 lamentos respecto de los fariseos. El primero dice: ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Aquí hay una contraposición. Los fariseos se fijan en minucias, pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de las legumbres, y en cambio se desentienden de lo que es fundamental. La traducción dice: pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Y es como una manera de hacernos entender algo que en el Antiguo Testamento se repite desde Abraham en adelante: el derecho y la justicia. El derecho se refiere al derecho del prójimo. La justicia se refiere a la rectitud delante de Dios. Entonces, el hecho de estar pendientes de minucias, como pagar el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de las legumbres, pero desentenderse del derecho del prójimo y sobre todo de la rectitud delante de Dios, la rectitud interior, eso hace que lo demás no valga nada. Y esta es una cuestión propia del espíritu farsante en todos los tiempos. Esto no se queda únicamente en el grupo de fariseos de los tiempos de Jesús. Lo segundo que les censura es esto: hay de ustedes
que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Viven hambrientos de reconocimientos, de homenajes, de aplausos, de medallas, de menciones honoríficas, de títulos. Y esta hambre de reconocimientos, al mismo tiempo que manifiesta un gran vacío, una gran pobreza interior, está siempre creando desigualdad entre los seres humanos. Porque la persona que está deseosa de esos reconocimientos, de esos aplausos, etcétera, en el fondo lo que quiere es destacarse por encima de los demás. Y esa es una manera de generar desigualdad. Pero lo que está en el fondo es la concepción que la persona tiene de sí misma. Quien anda a la casa de honores, de reconocimientos, de aplausos, etcétera, tiene un pobre concepto de sí mismo y entonces necesita que otras personas le digan: tú eres la berraquera, tú eres la mallera, tú sí, sin ti este mundo no valdría nada. Eso tiene el inconveniente de que no le permite a la persona crecer, porque vive de apariencias y no de su realidad. Por último, dice: ay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Esto ya lo habíamos visto en Mateo, pero ahora Jesús le añade un elemento. Las tumbas para los judíos eran factor de impureza. Cuando una persona tocaba una tumba, quedaba impura. Por eso, con mucha frecuencia, sobre todo en tiempo de Pascua, las tumbas las encalaban, las pintaban con cal, con el fin de que la gente pudiera distinguirlas y no las fuera a tocar para que no quedara impura. Pero una tumba que no estuviera suficientemente identificada se convertía, según esa mentalidad, en un peligro, porque la persona, sin darse cuenta, la tocaba y quedaba impura. Lo que Jesús quiere dar a entender es que los fariseos, dándoselas de puros, en realidad contaminan a la gente con su doctrina y con su conducta. Dándoselas de inmaculados, de que no tienen tacha de ninguna clase, están enseñando a la gente a fingir, a aparentar, y de esa forma están contaminando a los demás. Lo que contamina no es el contacto, lo que contamina es la farsa. Mañana nos vamos a fijar en los 3 lamentos que Jesús les dirige a los legistas. Hoy nos aparece el primero de ellos, pero prefiero dejarlo para mañana. Quedémonos con los 3 que Jesús señala de los fariseos. Primero, la cositería, el hecho de estar pendiente de cositas, descuidando lo importante. Segundo, las ansias de honores, de reconocimiento. Y en tercer lugar, el hecho de que su mal ejemplo esté dañando a otras personas.
Con estas cosas Jesús sintetiza el espíritu farisaico, que como digo, no es propio y exclusivo de los fariseos, sino que es propio de todo farsante en el terreno religioso. Y eso puede ser de ayer, de hoy y del futuro también. Para nosotros lo que nos interesa no es juzgar a los fariseos de ayer, tampoco a los fariseos de hoy. Lo que nos interesa es examinarnos a ver si nosotros tenemos esta mentalidad farisea y empezar a corregirla. El Señor Jesucristo nos lleva siempre a lo profundo, a lo interior, a lo esencial. Fijémonos que Él no se nos ofrece como una loción para echarnos por fuera, sino como pan para llevarlo a lo profundo de nuestro ser, porque lo que realmente alimenta nuestra vida es el espíritu que procede de Dios. Y ese espíritu es el que cambia nuestra realidad, y cambiándonos a nosotros nos hace benefactores de la humanidad. Este es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío.